Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar un debate de un tema muy controversial, que es la legalización de la marihuana. Para ello tenemos dos equipos, uno que está a favor y uno que está en contra. Les presento a cada uno de los integrantes del equipo que está a favor. Es Mireya Panta, Neiva Palacios, Cristian Villanueva. Y el equipo que está en contra es Ariana Ipanaque, John Ramírez y quien les habla, Lali Capuchagua. Vamos a dar pase primero al grupo que está a favor con la compañera Mireya Panta. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A ver, yo estoy a favor porque la solución para legalizar la marihuana en el Perú no es para desaparecer su producción, consumo o comercialización, sino para tener conocimiento de sus beneficios medicinales y las consecuencias que conlleva su consumo excesivo. Asimismo, para disminuir la delincuencia y la alta violencia que se lleva día a día en nuestro país. Legalizarla contribuirá a un beneficio medicinal y se podrá contrarrestar lo que es la violencia ciudadana que hoy en día se vive. Como bien se sustenta en la tesis de Lima Echegaray de la Universidad Santa María Facultad, las sustancias adictivas como las drogas están vigentes día a día y con mayor arraigo en la sociedad. Es por ello que la solución no está en hacer desaparecer la producción y comercialización de esta. Todo lo contrario, al saberla tratar, teniendo conocimiento pleno de todos los beneficios y consecuencias que esto genera, se puede convivir en armonía con la sociedad, mientras que prohibirla generaría aún más todo el caos que se vive a diario, como crímenes, violencia, la microcomercialización de drogas y demás delitos muchos que se creen para contribuir contra el narcotráfico. Ahora le cederé el paso a mi compañera Neiva Palacios. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque tiene aplicaciones medicinales al ser legalizado y regularizado. En sí, se podría invertir en investigaciones sobre los efectos por consumo y saber científicamente cuáles son las ventajas de uso medicinal. Según citado en la revista Ambientico sobre la actualidad ambiental, se sustenta de que tiene múltiples usos históricos y contemporáneos que incluyen la alimentación con sus hojas y semillas, el uso de sus tallos fibrosos para hacer cuerdas y ropa, así como la producción de aceite a partir de sus semillas. Sin embargo, su uso más notorio y desacreditado es como fuente de preparados de drogas psicoactivas, como son la marihuana y el hachís, que son consumidas con distintos propósitos medicinales, ceremoniales y recreativos. Según esto se da en la revista Ambientico del año 2014, página 14. Gracias. A continuación, mi compañera Mireya. En ausencia de mi compañero Cristian, él sustenta y está a favor de la legalización. Su argumento de él es que hay que tener en cuenta que si hablamos sobre la legalización de la marihuana, viene siendo un tema delicado y para poder acercarnos a la legalización de esta hay que tomar en cuenta también hacia la seguridad de sus propios consumidores. Como bien él en su cita textual menciona que el autor Fabián Morat indica que los partidarios de la legalización también sostienen que la reducción del riesgo se presenta por el hecho de que el consumidor accediera a una droga de mayor calidad y no poniendo en riesgo su salud como consecuencia de una alteración en la composición química de la misma. Bueno, ese es el argumento que indica mi compañero Cristian. Ahora vamos a pasar a los argumentos que están en contra de la legalización de la marihuana. Para ello va a empezar mi compañera Roseli Carchagua. Adelante. Ok, listo. En este caso nosotros estamos en contra, en mi caso, porque podemos decir que la marihuana es un uso adictivo para cualquier persona desde la etapa escolar, ya que los jóvenes se ven hipnotizados por estos efectos que provoca la marihuana. Lamentablemente, este tipo de consumo logra provocar un bajo déficit de aprendizaje en el colegio,
lo que se puede ver después reflejado en la etapa adulta, donde que, por ejemplo, cuando van a un trabajo no pueden rendir bien lo que se les pide o no pueden captar de una manera adecuada y así poder subir tal vez en un rango en el trabajo. Por ello no pueden salir de manera, se podría decir, de sobresalir, ¿no?, en el trabajo. Y ya que esto se puede decir en los aportes del análisis económico al estudio de las drogas en el 2012, los tres autores, Casacuberta, Gertrenblut y Triunfo, nos mencionan que los autores que se encuentran en el uso de estos estupefacientes determinan de manera negativa la escolarización, reduciendo el logro educativo, y esto trae aparejada una menor acumulación del capital humano, con efectos que se reflejan en los resultados que cada uno de estos tendría en el mercado laboral. Eso lo comenta en la página número 16. Para poder continuar con los argumentos que están en contra, doy pase a mi compañero John Ramírez. Buenas tardes, profesora. Estoy en contra de la legalización de la marihuana. La marihuana es un problema grande en todo lugar, ya que es ilegal, se encuentra en muchos lugares que son más accesibles para los jóvenes. Esto genera problemas cerebrales, ya que no ha evolucionado completamente. Por tanto, deberíamos orientar a las personas a estar atentas sobre estos puntos de venta a vendedores. En la cita textual por Monkenberg, 2014, página 233, el consumo de la marihuana en forma crónica llega a producir alteraciones cerebrales permanentemente. Las que son más graves, ese consumo se ha iniciado tempranamente durante la adolescencia, cuando aún no se ha complementado el desarrollo cerebral. El consumo regular de marihuana en la adolescencia está asociado con las alteraciones en la conectividad y el volumen reducido de ciertas regiones específicas del cerebro que participa en una mayoría de funciones que la ejecutan la misma persona. Muchas gracias, profesora. Le doy paso a mi compañera Rosely. Ok, en vista de que no se encuentra nuestra compañera Ariana Ipanaque por motivos familiares, voy a dar lo que es su argumento de ella que está en contra. Por ejemplo, ella nos dice: el uso recreacional sin restricción causaría un impacto desfavorable en el sistema respiratorio a nivel personal y público de la población. Ella nos argumenta esto gracias a una cita textual que lo tiene en consideraciones en cuanto al uso de medicinal y recreacional de la marihuana y sus efectos en una revista chilena de enfermedades respiratorias en el 2015. El autor Alvear nos menciona que el uso recreacional de la marihuana, además de los efectos psicosociales deleterios ampliamente conocidos, induce sobre el sistema respiratorio la aparición de síntomas crónicos de la vía aérea, inflamación local y efectos inmunomoduladores, y dependiendo del tiempo de la cantidad de exposición, se ha asociado con efectos negativos sobre la función pulmonar, desarrollo de EPOC y llegar hasta el punto de cáncer pulmonar. Esto se puede ver en la página 160 de... Bueno, vamos a seguir con la segunda ronda de la legalización de la marihuana. En este debate voy a dar pase a la compañera Mireya Panta. Muy bien. A ver, en vista de lo que han comentado mis compañeros que están en contra de la legalización de la marihuana, desde mi punto de vista, primero es que desde la perspectiva medicinal, la utilización de la marihuana, llámese también la planta del cannabis o el cáñamo, lleva muchos tiempos en su utilización. A nivel mundial, por ejemplo, la medicina occidental es muy utilizada la marihuana, que es el cannabis. A ver, muchas gracias. A ver, con respecto a lo que ha indicado mis compañeros que se encuentran en contra de la legalización de la marihuana, primero, desde mi punto de vista, desde la perspectiva, si hablamos desde la perspectiva medicinal, la utilización de la marihuana, llámese también la planta de cannabis o cáñamo, ha llevado mucho tiempo su utilización. A nivel mundial, como se tiene conocimiento que
también que la medicina occidental y otras medicinas de otras culturas tienen miles de cientos de años utilizándose en múltiples escenarios. De hecho, el cannabis aún se usa en algunos grandes farmacéuticos por las propiedades que éstas contienen. De igual manera, como otras plantas medicinales que aún se siguen utilizando. Ahora, segundo, no existen registros de emergencias hospitalarios producidos por el uso o abuso del cannabis. Recalco que la planta es el cannabis. No mezclemos las drogas ilícitas con lícitas, ¿no? Es muy diferente. Estamos hablando en este caso de la marihuana, es únicamente de la planta que es cultivada de la marihuana, no de sus derivados. Entonces, hasta el momento no se ha encontrado emergencias hospitalarias donde se vea visto de que personas hayan tenido complicaciones por el uso excesivo de esto. Tercero, la problemática para prevenir la sustancia en la juventud siempre se ha basado en el prejuicio, ideologías, desinformación y la falta de debates esclarecidas y no encerrar en sí la discusión sobre este concepto que es la legalización, que al fin y al cabo no dice mucho, ¿no? Sin embargo, lo que se sugiere es que no se pretende prohibirla o radicarla, sino lo que se quiere es que se pueda brindar más información para que las personas, ya sea desde el colegio, porque si bien es cierto, esta planta es muy utilizada desde el nivel escolar hasta el nivel universitario y hasta otro grado ¿no? de persona. Entonces, lo que sí se requiere para poderla legalizar más que todo es para prevenir lo que es el uso excesivo y sobre todo para contrarrestar lo que es la violencia que hoy en día ocurren entre grupos, ¿no? Que siempre hay esa contrapuesta de que quieren de manera en el mercado negro siempre la quieren utilizar, ¿no? Pero de una manera ilegal. Entonces, desde mi punto de vista es esto. Ahora le cedo el punto de vista a mi amiga Leiva Palacio. Bueno, otro punto también muy importante aquí de la legalización de marihuana es que en nuestro país últimamente se hizo una encuesta a través del diario RPP. En sí, este dice que el 67% de los peruanos están de acuerdo con lo que se legalice la marihuana, ya que es un uso de la marihuana con fines medicinales, que esto está abarcando, por ejemplo, en lo que es en varios tratamientos del cáncer, no solamente en un tipo de cáncer, sino en varios diferentes tipos de cáncer. Entonces, esto en sí es lo que nos dice, pues, ¿no? Por eso es que nosotros decimos de que estamos de acuerdo con la legalización de marihuana. Gracias. Bueno, en este caso quisiera hacerte una pregunta. Si la encuesta, la que me mencionas, es online o es puerta a puerta, ¿no? Porque quisiera saber en este caso cómo ha sido. Sí, o sea, fueron a distintos sectores, tanto... O en caso en qué rango de personas de las edades lo han hecho esta encuesta. Entre los 22 a 60 años. Bueno, lo que pasa es que en este caso, si vemos el rango de edad de las personas, la mayoría de las personas que son jóvenes van a poder dar fe a de que el uso del consumo de la marihuana es... Sí, pero claro, sí, pero también han respondido personas mayores. Por ejemplo, los que tienen, mayores. Claro, por ejemplo, se le hizo una encuesta a una señora de 50 y tantos años que tiene un hijo de, si no me equivoco, entre 15 a 16, que le hizo o sea, se le dio muy a favor a la enfermedad de que él tenía. Entonces, bueno, se podría decir que por ese fundamento sí, ¿no? Porque muy bien sabemos de que también su hijo podría consumirla, ¿no? Pero en este caso nosotras estamos dando uso a la planta, o sea, claro, a la planta en sí, no al consumo excesivo de drogas. Por ello recalqué que no hay que confundir las drogas
ilícitas con las lícitas, ¿no? Las drogas ilícitas, obviamente que hay algunas drogas que vienen con el derivado de la marihuana, pero en sí nosotros estamos hablando de la marihuana en sí, que es de la planta, que es el cannabis, Claro, que también se llama el cáñamo, ¿no? Entonces, muchas veces se tiende a confundir en qué, en que la marihuana es mala porque, pero dicen por qué, porque ya lo derivan directamente a la droga. La droga no es una palabra mal descrita, sino la droga se usa también, las medicinas también son drogas. Porque, claro, efectivamente, porque tiene una exacto. definición determinada. Entonces, lo que yo, a lo que desde mi punto de vista es que la marihuana en sí es una planta. Si hablamos dichos estudios, se ha comprobado de que la marihuana de la planta en sí siempre es usado eh, para temas medicinales. No siempre ha sido usada para temas, ¿por qué? Porque también contribuye, tiene unas propiedades en las cuales el ser humano le hace, ¿no? ¿Qué pasaría si tú le informas, ya está bien, se puede consumir la marihuana, pero si tú la consumes con este tipo de excesividad, te va a producir esto, ¿no? De igual forma también se ha verificado, he verificado que no existen registros de emergencias hospitalarias, donde se indica de que una persona haya muerto por el uso excesivo de la marihuana. Como recalco nuevamente, no hay que confundir las drogas ilícitas con las lícitas, ¿no? Las drogas ilícitas sí tienen sus derivados, que también contienen lo que es la marihuana y otras propiedades, en la cual altera mucho el nervio del, de la persona, por eso suceden las sobredosis. Pero no es en sí que causa la marihuana no te causa alguna alteración, así como para que te llegues a morir, ¿no? Podemos decirlo así. Sino en realidad que siempre más que todo ha sido para el uso medicinal. Y por otro lado también va por el lado de que existen bastantes grupos que tienen esa disputa, ¿no? De que quién vende más, quién vende menos, y entonces ahí contribuye lo que es un poco la violencia y se genera lo que es una inseguridad ciudadana. Exacto, la delincuencia. Sí, ¿qué pasaría si ya está bien, la legalizamos? Entonces, que haya una ley o que haya como que se vende hasta cierto punto. Digamos que tampoco va a ser excesivo, ¿no? Pero más que todo también se debería de difundir lo que es la información, ¿no? Las propiedades que estas contienen, de que está bien. Es como a un niño, tú le dices que no y sin embargo sí lo hace, ¿no? Claro. Entonces es algo que lo que se debería es divulgar eso, ¿no? Lo que se debería es divulgar eso, Pero ¿no? lo que yo te digo es que, por ejemplo, mira, tú me hablas de la marihuana como medicina, ¿no? En este caso, la ONU nos comenta que todavía existen riesgos de la legalización del cannabis. El uso de la marihuana con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales. Eso nos habla en el 2019. Ahora, el uso excesivo como lo que es, me dices, obviamente va a hacer mucho daño, pero si se legaliza la marihuana se generaría un descontrol más que nada por parte de las personas y se vería mucho más accesible para los adolescentes, que psicológicamente en realidad no están preparados para tomar decisiones correctas. Aparte de ello, se viene lo que es el tema medicinal, ¿no? Otras personas malas, se podría decir, se pueden basar en ello para poder dar a personas que ni siquiera saben que necesitan esta planta para que puedan hacer mal uso de ellas, por ejemplo, dándoles, por ejemplo, a los niños para que puedan abusar de ellos o de repente en la trata de personas, para que no, las personas no se puedan dar cuenta. Y aparte de lo que mencionaste del tema de que no te mata la marihuana, ¿no? Tal vez el consumo sí, porque si Claro, imagínense si esa persona está con los efectos de la claro. marihuana y cruza la pista, puede ser atropellada por el carro, o tal vez si se va a una playa y hace el consumo de esta, entonces podría fallecer también ahí ahogado de repente porque está con los efectos de la marihuana, o podría cometer algo que tal vez después él mismo se pueda arrepentir. Por eso que en nuestro caso estamos en contra, porque no exclusivamente lo toman las personas como si fuera una planta medicinal, sino que lo toman como si fuera una droga en sí. Entonces, esto de lo legal o de lo ilegal, aún así sigue siendo ilegal en nuestro país.
y a pesar de todo ello, a pesar de que si le hablan a las personas o no le hablan a las personas, ya depende de cada uno como mencionas, pero el detalle está en que va a ser más accesible para los niños, para los jóvenes, que en este caso se van a ver afectados psicológicamente desde temprana edad, y no solamente psicológicamente, sino que lo digo psiquiátricamente, ¿por qué? Porque el cerebro se va a ir degenerando las neuronas y se van a ir, por ejemplo, estas personas no van a poder sobresalir, como los había mencionado anteriormente, en un trabajo o tal vez sobre ellos mismos. ¿Entienden? Más o menos es lo que yo me quiero dar a entender de que la marihuana por ese tema nosotros estamos en contra, ¿no? Se podría decir en este caso. Y ya, pues más que nada, lo que estaba hablando de la encuesta, ¿no? Lo que volvió a hablar de la encuesta, no me parece tal vez, me dices que es RPP, pero, o sea, podría ser algo más certero tal vez, ¿no? Se podría decir, porque la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? O de las personas adultas que me mencionas que han dicho que sí está bien, de jóvenes o de niños han fumado esto. Entonces, la marihuana no como droga, sino como planta, lo han puesto para fumar. Entonces, esto no, a largo plazo no es algo verídico que se podría decir de un adulto de poder tomar decisiones sobre ello, ya que estas personas que mayormente están a favor, las personas adultas, es porque de jóvenes lo han consumido y como les ha agradado, entonces piensan que a los Claro, niños o lo a que los pasa es jóvenes que como también tú puede bien lo hacer bien, mencionaste, muchas cuando en realidad puedan claro, tener diferentes sin tipos. embargo, como tú mismo no se dan cuenta de lo que están consumiendo. ¿Y por qué no se dan cuenta de lo que están consumiendo? Es por la falta de información de las propiedades que esta contiene. Claro, todo en exceso causa siempre sus consecuencias. Eso está claro, ¿no? Todo en exceso siempre va a causar algo de sus consecuencias. Pero ¿qué pasa si tú le informas o en vez de decir, poner una barrera, una brecha de que no se debe de consumir y no se debe legalizar, ¿por qué no simplemente se le brinda la información, ¿no? Y nos dejamos de lado por un momento el prejuicio? De igual forma, como tú mencionaste de la ONU, hasta el momento que donde tengo conocido, la ONU ya está aprobando lo que es el consumo por algo, el caso de Uruguay, nuestro país vecino, claro, ya lo está aprobando, pero claro, y más que todo también no se va por el lado de que el consumo de los jóvenes, ¿no? Porque esa es la problemática, el consumo de los jóvenes y el exceso y los vuelve adictos y todo ello, ¿no? Sino también es más que todo también por el lado, sí, mire compañera, como yo te digo una cosa, legalizándola y no legalizándola, el consumo siempre va a existir. Legalizarla o no legalizarla, siempre va a existir el consumo, ya tanto sea para las personas que ya vienen anteriormente consumiéndolas o como las personas que recién están embarcando esto, ¿no? Como por ejemplo la etapa escolar que algunos, ¿no? Personas. Y sin embargo, claro, sin embargo, la legalización o legalizándola o no legalizándola, siempre va a haber la problemática del consumo excesivo. Pero ¿a qué es lo que yo voy? Que no se debería poner una brecha en decir no se debe consumir y punto, ¿no? Sino se debería de difundir más información donde en la cual la persona pueda concientizar lo que está haciendo, las consecuencias que le va a conllevar, no solamente consecuencias como tú muy bien lo mencionaste, no solamente son consecuencias de salud, sino también son consecuencias universitarios, consecuencias bueno, académicos, ¿no? Consecuencias como a tener un buen puesto de trabajo, ¿no? O a llevar una vida plena, ¿no? Sino es que esa, todo ese tipo de información debería demostrarse
esclarecida, no horrorizarse de que, ay, la marihuana, no se debería difundir ese tema de horror de la marihuana, ¿no? Porque muchas veces se menciona, dices por la falta de información y por el prejuicio más que todo que se lanza por el tema de la marihuana. Más bien se debería de distribuir o de repartir ese tipo de información desde casa a los niños. ¿Qué produce esta? Esta es una planta. Primero iniciando de que esta en sí es una planta, la marihuana es una planta medicinal como cualquier otra planta, ¿no? Tiene propiedades, tiene consecuencias. Entonces, a lo que yo voy es que dando o bueno, en mi punto, es que legalizándola o no legalizándola, el consumo siempre va a existir. Ahora, nosotros no queremos radicar, ¿no? De que, que ya no exista, o que sí exista y que sea controlado, sino es que a lo que voy es que se haya un poco más de información, que se quite esa brecha de que es mala y horrorizándonos siempre que escuchamos la palabra marihuana. No, mi compañero tiene una marihuana. Es un escándalo. Se asustan, claro. Entonces, lo que se quiere en realidad es que la marihuana sea llevado como, o sea utilizado como de una forma medicinal, ¿no? Que se tenga conocimiento, claro, que se tenga de una manera correcta, ¿no? Que se tenga conocimiento y que se diga, bueno, el exceso de esto me va a producir esto, ¿no? A consecuencia. Y también de eso, pues, claro, el consumo, exacto, el consumo siempre va a existir, pero ¿qué es lo que pasa? Que la información también tiene que divulgarse desde casa, ¿no? La información no solo, la información no solo tiene que venir para los chicos, ¿no? La información tiene que partir también para los papás. Los oídos y quienes tienen que tener mayor importancia sobre esta información son los papás, porque de ellos va a depender de que ellos puedan contribuirle esto a sus hijos, ¿no? Como yo te digo, la legalización, legalizarla o no, siempre va a haber el consumo, ¿no? Lo que se quiere más que todo es para poder difundir una concientización, ¿no? Empezando por algo pequeño, como dice, para grandes logros, grandes pequeños pasos, ¿no? Entonces, lo que se quiere primero es iniciar con esto, se dé o no, bueno, después se verán luego se verá cuál será el beneficio de esto, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que queremos que estamos a... Bueno, en conclusión, en nuestro tema del debate de hoy día ha sido sobre la legalización de la marihuana, pero este es un debate muy amplio, entonces tenemos muchas personas a favor y en contra, y en realidad nunca vamos a estar de acuerdo a un 100% sobre qué es lo que podemos hacer sobre este uso. Entonces, para tal caso, Exacto, le como doy bien lo pase dices, a mi compañera, compañera también Mireia. estoy de acuerdo contigo, que de hecho es una problemática que siempre va a existir, ¿no? De la marihuana. Como yo te mencioné anteriormente, legalizarla o no legalizarla no va a evitar de que se siga haciendo el consumo, ¿no? Sino más que todo es concientizarnos todos de, de lo que conlleva su consumo excesivo, ¿no? Y también para poder contrarrestar un poco lo que es la convivencia ciudadana, ¿no? Ya que hoy en día también se ve que hay muchos grupos vándalos que por el tema de esta planta, ¿no? Se genera la delincuencia. Entonces, de igual forma, lo que sí se debería esclarecer es que la marihuana es una planta medicinal, de que puede ser consumida, sí, pero de cada, cada por ciento. Exactamente, efectivamente. Un montón de debatir, de verdad que sí, porque es un tema muy amplio de la legalización y porque sí, pues porque la marihuana, cuando uno menciona la marihuana es como horrorizarse de la palabra, ¿no? Marihuana. Hasta se horrorizan de la persona.
exacto de la persona. Y eso es algo que efectivamente también cuando Exacto. exacto, entonces eso lleva a prejuicios, por eso es que prototipos en la cual en vez de estar criticando o decir, no, siempre dándole la contra, en vez de darle frente, en vez de sacar la información, ¿no? Y dejar atrás toda esa problemática, ¿no? Entonces ese es el punto de vista. Bueno, me ha encantado bastante realizar este debate con ustedes, ha sido muy bueno y como tú lo mencionaste, sí es un tema muy amplio, ¿no? De poder hablar de la legalización de la marihuana. Así es. Sí. Bueno, en este caso ya estamos terminando con Es esto y nos vemos en una próxima Andrés. clase, en un próximo debate Gracias, de comunicación. cuídense, hasta Cuídense luego. mucho.